Hoy por hoy Sierra, Vanessa Núñez. Venga, pues afrontando la última media hora del programa de esta mañana de lunes en Hoy por Hoy Ser Madrid Sierra, y como todos los lunes contamos con la presencia de los psicólogos Soraya Vivancos y Carlos Martín, que nos van a hablar de la venganza. Muy buenos días a los dos, ¿qué tal? Muy buenos Bienvenidos, días. ya recuperados. Ya Pues a sí. media España, yo creo, mala con gripes, con constipados. Estamos todos igual. malos, pero bueno, ya está, recuperados y con muchas ganas de volver. Nos alegramos de veros de nuevo por aquí. Bueno, y nos vais a hablar de un tema muy interesante, la venganza. ¿Hay personas más vengativas que otras? Sí, por supuesto. Y además lo bueno es que los temas que traemos tratamos de que sean generales, es decir, de que todo el mundo o la mayoría de ellos nos identifiquemos con ellos, ¿no? Y la venganza es una emoción totalmente humana, y lo que queremos desvelar en este programa es entender hasta qué punto puede ser positiva y qué consecuencias puede tener si no está bien dirigida, ¿no? Pero efectivamente, y respondiendo a tu pregunta, Vanessa, hay personas que tienen determinadas características de personalidad que las hacen ser mucho más propensas a ser vengativas, una por una cuestión casi de inercia y otras porque disfrutan con la propia venganza, ¿no? Entonces vamos a explorar un poquito para entender todo esto. Venga, pues para hacernos una idea, ir enmarcando el asunto, exactamente qué sería la venganza, cómo se definiría. Bien, yo soy muy dado a buscar la primera definición en la RAE. La RAE nos dice que es la satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos. A veces son sinónimos. Yo subrayo lo de satisfacción porque la venganza tiene una descarga de dopamina muy relacionada con esto, pero en el fondo es sinónimo de hacer justicia o de que consideramos que algo injusto que nos ha acontecido, generalmente asociado al dolor y al sufrimiento, y que consideramos que debe ser reparado por nosotros mismos. De hecho, la raíz latina viene del verbo vindicar, si mal no recuerdo, y tiene que ver con pagar por. Entonces, sí, o sea, esto es algo que lleva muchísimos años entre nosotros. O sea, de hecho, muchísimas novelas, desde las más antiguas hasta actuales, hablan de un tema que nos atrae, que es la venganza, ¿no? Y tiene sentido. De hecho, hay investigaciones que hablan que tuvo su funcionalidad y que de alguna forma el vengarse antiguamente como forma de también poner límites ante situaciones que podían ser perjudiciales para la persona. O sea, tiene su explicación y su sentido evolutivo. Ahora, quizás una cosa es la venganza o la emoción humana que todos tenemos y que sentimos y que es totalmente natural, a la obsesión con la venganza, ¿no? El engancharse en esa rueda en donde lo único que entendemos como forma de reparar, porque creo que hay elementos sociales que a veces nos hacen entender de manera inadecuada ciertas cosas, y muchas veces se entiende que la venganza es un elemento dulce que viene a restituir el daño, ¿no? Y esto a corto plazo quizás te da una cierta emoción para la mayoría de los humanos de satisfacción, pero luego vienen otras cosas, porque somos seres que estamos como constreñidos por una serie de marcos de valores. O sea, cada persona tiene sus valores, sus ideales, y se mueve por ellos, y es lo más importante. Entonces, hacer cosas que van en contra de estos principios, pues a corto plazo a lo mejor te hacen sentirte bien, pero a la larga aparecen elementos como la culpa. Entonces hay que poder entender hasta qué punto realmente restituye o hasta qué punto nos embarca en un sufrimiento que es más continuo que lo esperado, ¿no? Y este tipo de venganza, o las personas que tienen esa fijación, esa obsesión por vengarse, ¿tienen un perfil concreto? ¿Están relacionadas a situaciones o patologías concretas, o no tiene por qué? Más que patologías, está relacionada con rasgos de la personalidad, es decir, la quizá baja tolerancia a la frustración, la ira, el rencor, la soledad, un marcado sentimiento de injusticia, de querer, digamos, generar un dolor a otra persona, y sobre todo que lo que predomina también es la necesidad de esa satisfacción, que no
esto es algo que a mí me gustaría ver, porque sí que es cierto que en la literatura, en el cine, en las series, vemos la venganza y empatizamos muy bien con la venganza, porque es muy inmediata en una serie o en una película, es muy inmediata. Pero estos procesos de venganza muchas veces no son tan inmediatos e implican que la persona esté involucrada en ese bucle de la venganza durante meses o incluso años. Y esto ya no es tan bonito. Y en este sentido creo que añadiría algunos trastornos más o rasgos más de la personalidad, como son la inseguridad. Personas muy inseguras son más propensas a la venganza, no todas, esto hay que por favor entenderlo, ¿vale? En contexto. También personas que son muy ególatras y personas que son sádicas. Estos dos perfiles, aquellas personas más narcisistas, pues evidentemente como se ven de alguna forma se ha visto afectado su ego, la necesidad de restituir es como muy inminente. Y las personas sádicas tienen además este componente de disfrutar con hacer daño. Por aquí están pues los llamados psicópatas, que no todos necesariamente son sádicos, pero son estas personas que realmente disfrutan infligiendo dolor. Ya. De hecho, uno de los grandes asesinos seriales, Ted Bundy, era un asesino muy famoso sobre el cual se han hecho muchas películas y series. Era una persona que pues tuvo un desencuentro amoroso. De hecho, no tuvo una infancia mala, por lo que se identifica, y el hombre, pues a raíz de un desencuentro en donde la pareja le dejó, se dedicó a ir matando a chicas que cumplían las características de aquella persona que le había rechazado y abandonado, ¿no? Este hombre, obviamente, además tenía un componente sádico en donde disfrutaba, ¿no?, de todas las atropelías que cometía. ¿Y hay diferentes tipos o grados de venganza? Sí, tenemos distintos tipos de venganza. Por ejemplo, algo que se da con... Ahora hablaré de los tipos, pero pensemos las comunidades de vecinos, que aprovecho para saludar a Luis de la calle, que le encantan estas cosas de vecinos. Con la frecuencia con la que se da. A veces pensamos en la venganza en términos grandes, cuando hemos visto condenas injustas, cuando hemos visto o directamente que no ha habido condenas para un hecho punible por determinadas cuestiones, y pensamos que es algo que nos es muy ajeno, que es muy lejano, ¿no? Pero generalmente la venganza a veces la encontramos en nuestra propia comunidad de vecinos con este tipo de denuncias o intento de hacer mal. En cuanto a los tipos de venganza, tenemos la primera de ellas, la venganza por sufrimiento. Es decir, cuando alguien o alguna circunstancia nos ha provocado muchísimo dolor. Este suele ser un tipo de venganza que además va relacionada con la ira, con el rencor, con un duelo muchas veces no superado. Y cuando hablo de duelo no superado es precisamente de ese dolor que está recarcomiéndonos por dentro. Tendríamos otro tipo, que es la venganza por los errores sufridos, que la persona se siente tratada peor de lo que cree merecer. Faltas de respeto, por ejemplo, ¿no? Si estamos en la fila del supermercado o de la panadería y alguien se nos cuela, y cómo ejercemos a veces esa venganza de una manera muy sutil, pero que generalmente está desproporcionada. Venganza por el honor. Aquellas personas que se han visto afectadas porque se ha cometido, digamos, algún tipo de perjurio en su persona o en su dignidad. Y por último podríamos hablar de la venganza psicótica, en la que la persona ha sufrido una o más de las situaciones anteriores y que tiende a pagar con cualquiera esos hechos. Es decir, la venganza no va con la persona con la que me generó ese dolor, ese sufrimiento, ese trato indigno, sino de manera indiscriminada, que aquí sí que podríamos hablar de esa venganza ya patológica que va asociada o es comórbida con otros trastornos de personalidad o mentales. Hay muchos tipos de venganza. ¿Cuál es la más frecuente? Pues yo creo, indiscutiblemente yo creo que todas se derivan del dolor. O sea, quien siente esa necesidad de venganza es porque le está doliendo. Y después del dolor aparece esa ira, la ira que viene a restituir. Tenemos que entender que la ira es parte de esa emoción que es el enfado, en su punto más álgido, y que viene a establecer barreras o límites a las personas que te están haciendo daño o que están incumpliendo una serie de cosas que a ti te afectan. Esto es normal, y hasta cierto punto el poder poner límites, incluso tratar de restituir o incluso ser punitivo,
castigar determinadas situaciones es parte que puede ser positiva para la persona que lo está viviendo. El problema es que la venganza es ese sentimiento de quiero infligir el mismo dolor o más del cual me han hecho a mí, y no tiene esa función restaurativa, aunque pensemos que sí. De hecho, hay muchas investigaciones que han puesto en práctica esto, ¿no? Y a corto plazo, sí, como decíamos, muchas personas se sienten bien. De hecho, me vino a la cabeza un estudio en donde se ponían a 3 grupos, uno que era más neutral, siempre hay un grupo de comparación, y luego pues 2 grupos en donde a las personas se les decía, imagínate que un amigo tuyo te hace muchísimo daño, mucho daño. ¿Qué harías si te vengaras? ¿Y qué harías si realmente le perdonaras? Las personas, como se ponían en esa situación, cuando se vengaban se sentían realmente mal, sentían que después de haberse imaginado, ¿no?, todo lo que iban a hacer y tal, en realidad se quedaban con ese sentimiento todavía de algo inconcluso y de malestar, incluso se sentían culpables, porque iban en contra de sus propios principios y valores. Sin embargo, cuando llegaban a perdonar es como que la calma llegaba a ellos, era como que se sentían más cercanos de lo humano. Y esto es un tema a veces muy espinoso cuando hablamos con víctimas de diferentes tipos, y me viene a la cabeza víctimas, por ejemplo, de abusos, de violación, que abordamos el tema del perdón. Y el perdón no se entiende como el perdono, olvido y doy exacto y simplemente permito que la persona que me ha agraviado y me ha hecho tanto daño siga haciéndolo. No, es más bien un perdón hacia la propia persona, hacia la víctima, porque entendiendo la venganza y muchas veces otras emociones que aparecen a la vez, como es el rencor, la persona se queda viviendo anclada en un pasado, como si fuera un bucle, ¿no? Me has hecho daño, y ese poder que tiene el agresor sobre la persona sigue reiterándose, ¿no? Me lo hiciste en un pasado, pero todavía en el presente sigues hiriéndome. Entonces, para poder trascender a veces a ese dolor y a la fuerza que tiene lo que nos han hecho, es el que la persona pueda perdonar para desvincularse, cortar el vínculo con esa persona y seguir avanzando y seguir con su vida, ¿no? Incluso en ocasiones el perdón sí sirve para volver a generar un vínculo positivo hacia esa persona, ¿no? Pero no siempre, obviamente. Sí, perdón, Soraya Carlos. Antes ha hecho una pregunta justo antes de entrar al programa que me ha parecido muy interesante. ¿Qué ocurre en los casos en los que no hay una reparación legal, una reparación moral, social de una persona que ha recibido algún tipo de agresión? Por ejemplo, ya siguiendo con el ejemplo, una agresión sexual, ¿no? Me he quedado pensando, y justo ya hemos entrado en directo. En materia, ¿no? Y me parece muy interesante que lo podamos aquí debatir. O sea, al final la venganza, sí que hay una satisfacción, pero creo que esa satisfacción surge inmediatamente después de que nos han hecho ese daño, pero que a lo largo del tiempo esa satisfacción acaba evaporándose, no es real. Y luego, por otro lado, al igual que hablamos con otros trastornos mentales, como la depresión, como la ansiedad, ¿qué hacemos con ello? Con una persona, un familiar que ha fallecido, ¿no?, por causas naturales o por algún tipo de enfermedad. Al final la venganza es algo parecido. O sea, si no lo trabajamos, si no avanzamos hacia adelante, me quedo con ella. La venganza no va a hacer que yo olvide o que yo deje de sufrir por lo que a mí me han hecho. ¿Hay maneras de reconducir esa venganza? Yo quiero pensar que sí, porque cuando uno termina su venganza, ¿qué ocurre después, no? Ya me he vengado de la manera que sea, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo continúo yo? El avance es inevitable, salvo que si hemos ejercido daño a otra persona, porque esta persona previamente nos ha hecho daño, yo ya voy a convivir con 2 tipos de dolores en vez de solo con uno, ¿no? Es cierto, e insisto, en series se me viene a la mente como La Gloria o películas como Kill Bill, serie Juego de Tronos, en las que vemos la venganza y nos encanta, porque además esto tiene un corto recorrido, empatizamos con los personajes, nos cargamos de ira, y en 2 o 3 episodios, o incluso la misma película, se resuelve, ¿no? Y parece como muy atractiva. Esto que se dice que la venganza se sirve en plato frío. Pues la venganza al fin y al cabo es un acto impulsivo, más o menos premeditado, pero es emoción pura, no va a resolver el problema y no va a reparar absolutamente nada. Ese es el punto, la venganza no es catártica,
para la mayoría del común de los mortales, sino que es algo que no restituye el daño hecho. Entonces, como no hay una reparación, no tiene sentido, tenemos que dársela de forma simbólica. Y muchas veces el simbolismo, lo que nos hace bien, es lo que tiene que ver con la dirección hacia quienes somos, hacia nuestros principios, hacia nuestra moral. Entonces, no se trata, insisto, de seguir revictimizándonos y de encima de haber sufrido una agresión, seguir en esa rueda. No, para nada. Sino, a veces cuando alguien me cuenta en terapia que alguien le ha hecho daño y que trata de dar una respuesta acorde a esa situación, yo le digo, oye, ¿por qué no haces algo que vaya no acorde a la persona, lo que espera la persona de ti, sino acorde a ti mismo, que te haga sentir que estás aportando algo para seguir creciendo? Es decir, si esa persona te ha intentado humillar y ha intentado hacer que te veas pequeño, ¿por qué no implicas o por qué no inviertes toda tu energía en crecer más? En algo que te repare realmente a ti o que te permita darle sentido al agravio, ¿no? O a aquellas personas que han sido muchas veces, pues eso, abusadas, violadas de alguna forma, el que pongan el foco de atención en algo que ayude a otras mujeres o a otras personas que han sufrido este tipo de cosas, porque no van a cambiar lo que ha pasado en un pasado, pero efectivamente sí pueden darse valor y hacerse sentir bien con el cambio que están obrando en otras personas. Y eso sí conecta con los principios y los valores de cada uno, porque si no al final es como que vamos acumulando el dolor ya vivido, muchas veces ese sentimiento, como hablamos en la sesión anterior, de cuando alguien te hace daño y es un ser humano, sobre todo, lógicamente, depende de la gravedad del daño, ¿no? Y de la percepción que tiene la víctima, pues muchas veces se pierde la confianza en el ser humano. Entonces, hacer cosas que te ayuden a conectar con otras personas que realmente sí te puedan hacer o te puedan devolver esa confianza, creo que es el objetivo clave, ¿no? Nos preguntan desde las redes sociales si las personas nacen o se hacen vengativas. Buena pregunta, porque fíjate que hablábamos antes desde una perspectiva antropológica y veíamos ya que los primeros primates hace miles de años ya respondían de manera vengativa, de alguna manera para poner esos límites de los que hablaba Soraya antes y que haya una jerarquía dentro de la comunidad, en este caso de primates. Creo que hay una predisposición genética, pero necesita de un ambiente para desarrollar esa venganza. Me explico. Nosotros, en nuestro repertorio básico de conducta, la venganza está ahí. Ahora, si yo vivo en una zona marginal, por ejemplo, en la que impera la ley del silencio y la ley de la calle, se va a desarrollar tarde o temprano la venganza, por un principio de o comes o te comen. ¿Esto se puede trabajar y se puede entrenar? Por supuesto que sí. Evidentemente, si todos los seres humanos estuviésemos basados o anclados en la venganza, pues no habría sociedades que se sostuviesen, ¿no? Porque al final acabaríamos matándonos unos contra otros. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que nacemos todos con ello y depende de nuestra experiencia y de nuestra biografía que la desarrollemos en nuestra vida en general. Lo hemos visto en casos mediáticos en los que se ha visto que condenas injustas y que han tenido un desenlace trágico. Y no son personas violentas, no son personas, digamos, como con una infancia triste, que parece que todo se asocia a una infancia triste, y sin embargo en un momento dado han desarrollado un perfil que se han vuelto en contra suyo, ¿no? Yo creo que en todo lo que tiene que ver con la psique humana y con el organismo del ser humano en general, tenemos que entender que hay una parte que ya es predisposición genética y una gran parte que es lo que hacemos, ¿no? Que es el ambiente y cómo interactuamos con el mismo. Y eso tiene una ponderancia, tiene un porcentaje muy elevado del cambio. Hay muchas personas que a lo mejor son más susceptibles a la ira, son más sensibles a la ansiedad, son más inseguras de base, si pudiéramos calcularlo, pero luego el entorno y el desarrollo que han tenido les ayuda a ir en una dirección u otra. Efectivamente, que tú te desarrolles en una cultura que normaliza determinadas conductas agresivas, pues va a hacer que tú no lo veas como algo negativo. De hecho, incluso si nos remontamos a la Biblia,
el ojo por ojo, diente por diente, y al final todos acabamos mellados y ciegos, es lo que se promulgaba, ¿no?, como forma de defensa ante, pues, personas que no se atienen a las reglas morales y legales. Por eso sirven y existen las leyes. O sea, las leyes son un marco que nos permiten, nos guste o no, ceñirnos a vivir dentro de una sociedad y a no funcionar acorde a nuestros impulsos, porque muchas veces, y esto tenemos que entenderlo, o sea, a veces cuando nos hace mucho daño, sobre todo dependiendo de ese nivel de daño, en la necesidad incluso imaginada, fantaseamos con devolvérselo de formas a veces atroces. ¿Soy mala persona? No, es normal, pero luego lo que hacemos todos es empezar a regular, ¿no? Una cosa es ese impulso, esa emocionalidad desmedida como un torrente inmediata, incluso durante meses, y otra cosa es que luego ya empiecen otros mecanismos reguladores, como tiene la parte más racional de nuestro cerebro y nuestra gestión emocional, a ver el miedo, ¿no? De decir, oye, si hago esto voy a tener una serie de consecuencias. Al final, si yo cojo y le pego un tiro y estos son casos muy horribles, al asesino de mi hija, pues al final ni mi hija va a volver y yo pues voy a acabar en prisión sufriendo más de lo que debería. Entonces, que a veces, como digo, evidentemente, si nos ponemos a veces, y simplemente cuando incluso yo he hecho esta comparativa, cuando me he puesto en ese momento en el ejemplo, o sea, es que es muy visceral, estamos hablando de cosas muy dolorosas, entonces depende del agravio, pero sí o sí, realmente dejarnos guiar por ese impulso inmediato tiene una serie de consecuencias. Normalmente nuestra parte racional viene como a minorar esa necesidad de impulso y a ponernos un freno. Nuestra parte racional tiene que funcionar. Claro, las personas que son muy impulsivas y no regulan tienen serios problemas. Bueno, seguro que hay algún oyente que diga yo soy impulsivo, yo soy sobre todo vengativo, que ¿dónde pueden encontrar ayuda? Y sobre todo, las personas que son vengativas les cuesta darse cuenta de que son vengativas y pedir ayuda. Sí, porque te justifican su acto y además suele presentar con un empobrecimiento en el control de la ira. Lo vemos, por ejemplo, en las carreteras. Yo alucino. Bueno, a mí me suelen llamar superabuela y yo lo llevo Nos con mucha transformamos, dignidad, ¿no?, en el coche. Sí. Ves que en menos de en X segundos se ha puesto delante para frenar y suele acabar en accidentes. Hace poco se viralizó uno que, oye, que poco vale en tu vida, ¿no? Que a la primera de cambio pegas un acelerón e intentas medirte con una persona que o bien es agresivo en la carretera o simplemente que ha tenido un despiste y no te ha visto. De tal manera que tiene que ver, por responder a tu pregunta, ese decir, me cuesta ver esa vengatividad. Mira el control de impulsos, la ira y cómo justificas tú el hacer daño a otra persona. Bueno, Carlos, se nos va el tiempo y Soraya, ¿qué les decimos a los oyentes? ¿Dónde os pueden encontrar y encontrar ayuda? Pues como siempre os decimos en el correo electrónico psicólogosSierraNorte@gmail.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buena semana. A ti igualmente. Hasta el lunes. Hasta lunes. Chao, Adiós. adiós.